Mi nombre es Daniel, tengo 37 años, originario de México, Distrito Federal, y en especial y en particular de la delegación Iztapalapa, una de las más pobladas que hay aquí en el Distrito Federal. Yo estoy en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la cual es considerada una de las más peligrosas que hay. Cuando voy creciendo, pues ahora sí que me toca ir a la primaria, a la secundaria, y empiezo a ver como qué problemas, ¿no? Empiezo a ver problemas que tenía la colonia, ¿no? Yo soy Dylan y tengo 17 años y los 17 años tengo viviendo aquí. Los problemas principales que hay en esta colonia pues es inseguridad, porque al salir de la calle no sabes si te van a asaltar, porque siempre hay drogadictos en cada esquina. Ya se me hace algo normal estar en este ámbito de la violencia y las drogas, porque ya he estado toda mi vida aquí y entonces pues ya se me hace normal ver a alguien que está en lo que lo están asaltando, o ver a la policía que se está llevando a personas de aquí, de mi misma calle, o hasta vecinos. Hola, buenas tardes, yo soy Luis Velázquez, tengo 38 años y tengo los mismos viviendo en la colonia. Falta más escuelas, es lo que yo pienso que sería también uno de los factores, porque pienso que son muy pocas escuelas para la delegación en la que vivimos y que no cubre todo, no cubren todas las áreas, hay áreas muy marginadas. Entonces pues yo digo que la educación es el primer punto por el cual estamos viviendo la situación en la que estamos. Varias personas de aquí sí las han explotado en sus negocios, o en el tianguis que nos quita la bolsa también, o el monedero nos lo jalan y se echan a correr. Y luego en la noche sí echan balazos, no sé de dónde salgan, pero sí echan balazos, porque apenas mataron a un muchacho aquí. Ahí sí, ves, ahí está la cruz. Tendrá como 2 meses que lo mataron, que pasó un carro y le disparan la cabeza. Somos personas que tenemos como un alto índice de marginación, ¿no? Desde chicos, ¿no? Entonces crecimos con esa palabra de marginación en nuestras mentes. Y a través de venir como de una familia que pues somos muchos hermanos, pues mi mamá no tenía como tiempo para atendernos a todos, ¿no? Entonces yo al encontrarme solo y encontrarme a muchos amigos que venían de esas mismas como carencias familiares, pues empecé a tener problemas con las adicciones. Era una persona vulnerable, ¿no? Como económicamente y como socialmente, ¿no? Entonces a través de esto, pues yo agarré y cuando empecé a involucrar más en las drogas, pues empecé a perder más la capacidad para adaptarme a la sociedad, ¿no? No iba a trabajar o a veces faltaba a la escuela o esas situaciones, ¿no? Que yo no las veía como que difíciles, ¿no? O sea, como que se me hacían como cualquier cosa. Con los años empecé a perder los empleos y la situación es que ese cúmulo de problemas, pues en una colonia problemática, pues se hicieron más, ¿no? Porque no fue de un día para otro, ¿no? Yo me fui involucrando poco a poco en el alcoholismo, luego en la drogadicción y luego ya hasta el último de las últimas etapas que tuve, pues llegué a vivir en la calle. Hola, mi nombre es Julio César, tengo 21 años, vivo aquí en el Desarrollo Urbano.
tuve varios problemas con las drogas. Hubo tiempo que tuve problemas con mi novia y con la familia, o a veces con el propio dinero, que era lo que más hacía falta. Pues lo malgastábamos en lo que eran las drogas y el estar en la calle. Luego hasta hubo veces que llegaba a robar, me metía marihuana y activo nada más. Luego la familia te decía que ya le bajaras a tus papás y no hacías caso, te valía todo y seguías con los amigos en la calle drogándote. Vas despertando a tu realidad y vas viendo cuáles son tus carencias, ¿no? Entonces eso es lo que te lleva a drogarte. Cuando yo me drogaba, era como una persona muy susceptible al medio ambiente, al ambiente en el cual vivía, ¿no? Porque yo era una persona que decía, yo vivía en la calle, no tengo nada, no tengo por qué luchar, no tenía ni ese espíritu de luchar por mí mismo. Entonces agarraba y decía, no, pues ya estaría bien que me muriera, ¿no? O sea, dentro de eso lo pensaba, ¿no? Pues, ¿para qué vivo? ¿Quién soy? Me voy a ahorcar, ¿no? Me voy a matar, ¿no? Pensaba muchos métodos, y los métodos eran la electricidad, una bala 45, aventarme al metro, aventarme a un tráiler, pero pues después en mi mente surgía la idea, pero pues ellos qué culpa tienen de que yo les quite el tiempo, ¿no? O sea, esas personas que, sí, en serio, ¿no? Y decía, si ya van enojados de que uno les quita el tiempo de que si me avientan en el metro, y imagínate en horas pico, y les quitas el tiempo si de por sí ya están estresados y que los estrese más yo, y por eso es que me detuve, dije, pues qué onda, ¿no? Empecé a agarrarle como que una sonrisa a la vida, ¿no? Decía, bueno, todo lo que pasó, ese fue el infierno, ¿no? Pero empecé a caminar de ese infierno a otro lugar. Vi que podía, ¿no? Que podía alejarme de las drogas, pero la onda es que no encontraba cómo, ¿no? Y a través de ponerme a hacer como cosas como manuales, empecé a ver que me podía rehabilitar. Para mí eso era lo importante, porque no había de otra, ¿no? O sea, una de dos, regresaba a las drogas o me ponía a trabajar. Me puse a trabajar y al ver que empezaban a pasar como los días, las semanas, los meses, los años, empecé a ver que sí era un método como de recuperarme a través de las manualidades. Y empecé a autoemplearme. Empecé a ver cómo me empecé a rehabilitar, pero hubo como un proceso porque yo tenía como trabajo atrás, ¿no? Yo ya me dedicaba como a pintar y tenía frecuentes recaídas en el alcohol y en las drogas, ¿no? Pero cuando salí de eso pensé en la oportunidad de ayudar a más jóvenes a través de diferentes modalidades de manualidades, ¿no? Que se podría decir como la serigrafía, el estampado en textiles y la aerografía, el graffiti, el rótulo, y hicimos un colectivo que se llama Rey Calavera. No tiene mucho que entré al colectivo Rey Calavera y entré porque un amigo me invitó a pintar. O sea, me mencionó que estaban pintando en el parque y pues me llamó la atención. Llegué a pintar con la banda y no sé, me alejó un poco del despapalle de la calle, porque pues en sí yo sí era muy desmadroso, ¿no? Como que sí nos ayudó, sí nos tiró una mano porque pues nos enseñó a pintar y hacer arte mexicano así con manualidades. Por ejemplo, pintamos las calaveras o hacemos estampado de playeras
Pues sí, sí nos ayuda a distraernos un poco. Surgió como de una necesidad, ¿no? Una necesidad de no ser unos adictos, una necesidad de autoemplearnos, una necesidad de tener una identidad, una necesidad de ser alguien, ¿no? Porque entre la sociedad siempre nos tacharon, o sea, pues, la gente no daba un peso por nosotros. ¿Cómo es que se crea esto, no? Pues esto es porque lo necesitan los jóvenes, porque los jóvenes necesitan algo y un estimulante. Necesitan un estimulante al dejar todo esto atrás, todo su pasado, todos sus conflictos familiares, toda su autodestrucción. Entonces se crea esto. No estamos diciendo que somos un anexo, estamos diciendo que los ayudamos a través de las manualidades. Por eso es que se crea Rey Calavera. Yo cuando veo esto como que esta onda de que me empiezo a poner al corriente, pues eso me empieza a levantar el ánimo de sentirme algo y sentir que pertenezco a una sociedad. Aunque mucho tiempo estuve rechazado, empiezo a ver que puedo tener una oportunidad de superarme. Me empiezo a encontrar como un grupillo de chavos que se llaman como laboratorio social, ¿no? Y esos morros me ayudan a hacer un proyecto y ahorita estamos en eso, ¿no? En conseguir un recurso. Yo soy Mario Nájera, tengo 28 años y yo soy fundador del Laboratorio Social MX. Nosotros en el Laboratorio Social básicamente nos dedicamos a crear oportunidades educativas y laborales para jóvenes, principalmente jóvenes que han atravesado por problemas de violencia o que viven en comunidades muy conflictivas. Una de las herramientas que utilizamos para poder llegar a nuestro fin es el emprendimiento y la generación de nuevos emprendimientos locales. Nosotros les damos herramientas y metodologías para que ellos puedan enfrentarse a esta realidad. A través de estas herramientas ellos pueden administrar su negocio, pueden gestionar su producción, pueden ser más eficientes, incluso pueden ver riesgos antes de que lleguen y los afecten y que los hagan cerrar, ¿no? La mayoría de las empresas cierran antes de los 2 años. Estas herramientas las damos para que ellos puedan interiorizar, o sea, no aprendemos con textos, no aprendemos con cosas que nos dicen, aprendemos resolviendo problemas. Me llamo Isela, tengo 22 años y soy cofundadora de Rehúsa Misión Planeta AC. Mi proyecto es una empresa social. Los productos que fabricamos en Misión Planeta son productos que son amigables con el medio ambiente. Tenemos pañales de tela, pantiprotectores, realizamos algunos muñecos y llaveros hechos con material reciclado o con desperdicios de la industria de la moda. También tenemos separadores, libros que son para fomentar el cuidado ambiental en niños pequeños y fomentar pues también el hábito de la lectura. Y tenemos costalitos para dar masajes, o sea, como de relajación. Y algunos de nuestros muñecos son didácticos y sirven mucho para niños con autismo. Además, bueno, damos talleres y cursos enfocados a niños y jóvenes. Van desde cómo crear sus propios productos, por ejemplo, impermeabilizante a partir de unicel. Y aparte tenemos talleres que fomentan en los niños el emprendimiento a temprana edad. Mi nombre es Israel Galicia Sarmiento. Soy creador de la marca Siroco, donde creamos pantalones, camisas, sudaderas. Surge en el 2009. La intención de nosotros no es venderte un pantalón, la intención de la marca es venderte una imagen, venderte una calidad y venderte algo que te va a durar, ¿no? La primera etapa de Siroco, digamos, 2009, 2010, 2011 fue una fase muy difícil. Hacíamos todo lírico, ¿no? Como creíamos que se hacía un pantalón, ¿no? No conocíamos maquilas, no conocíamos muchas cosas. La historia ha ido cambiando, ¿no? O sea, de empezar a hacer producto para venderlo uno mismo. Hoy ya tienes un pantalón con una calidad excepcional de todo a todo, ¿no? Desde telas, desde diseño. O sea, todo esto se ha ido adquiriendo a través de error y acierto. Soy Elizabeth García Domínguez, tengo 27 años. El proyecto se llama La Mansión del Diseño. Mis papás empezaron el negocio hace aproximadamente más de 15 años. Mi mamá es una persona muy activa, necesita hacer cosas, no puede quedarse quieta. Entonces, pues ella busca un curso para que es industria del vestido. De ahí le surge la idea de uniformar la empresa en la que trabajaban ellos. Así fue como empezaron. Cuando yo terminé la secundaria había 2 opciones, que era estudiar como todos los demás chicos prepa y después estudiar universidad y una carrera, o tomar el camino del negocio familiar, que eran
algo que ya estaba cimentado, que solamente se tenía que seguir adelante y pues seguir creciendo. Fueron muchos años invertidos aquí. Toda mi infancia pues he estado rodeada de máquinas, he estado rodeada de telas. O sea, no podía dejar que se acabara. Actualmente en México hay alrededor de 8 millones de jóvenes que entre 18 y 29 años que no tienen oportunidades de entrar a una escuela, no tienen oportunidades educativas y tampoco tienen oportunidades de acceder a un empleo bien remunerado. A nosotros nos gusta trabajar con jóvenes porque también nosotros lo somos y hemos emprendido en la vida, sabemos lo difícil que es, lo aterrador que es. A veces no cuentas con oportunidades, con todo el respeto o el prestigio, no cuentas con recursos económicos y es complicado empezar un emprendimiento cuando te hacen falta o cuando tienes tantas cosas en contra. Yo la verdad no creía como que me iban a dar así como un apoyo, ¿no? Pues empecé a ver que pues, el chavo se portó buena onda, me ayudó, me hizo un proyecto y la cuestión es que este chavo pues igual se portó así como que una persona empática con nosotros. Empática porque pues sabían de nuestra situación, ¿no? De nuestra situación como que veníamos de alta marginación y todo eso y vino y nos estuvo platicando de sus talleres y todo eso, que la verdad pues a nosotros sí nos ha echado la mano, ¿no? Nosotros cuando empezaron a venir lo del laboratorio social, nosotros nunca supimos dónde se registraban o dónde eran los talleres, sino que conocimos a Mario. Entonces nos contó con una emoción lo que era su proyecto, lo que hacían, desde las dinámicas que preparaban, que llegaban con una clase preparada, que sus clases tenían un porqué y una secuencia, ¿no? O sea, que retomaban lo que habíamos visto en clases anteriores para involucrarlo y hacer como que la experiencia fuera más vivencial, hace que tú puedas captar mucho mejor los conceptos. Entonces, cuando alguien como ustedes llega y se lo empieza a explicar a la gente con el lenguaje más sencillo, trataron de hacerlo lo más simple para que todos, en general todos, pudieran entender. No importa si fuiste a la escuela, no fuiste a la escuela, si estudias, si sabes leer, si no sabes leer. O sea, eso ya no importa, ¿no? No importa tu forma de vestir. Ellos te están explicando de la manera más básica y más como eficaz. Vi un boletín, me acerqué, pregunté, vi de qué se trataba. Decía, si tienes una idea, haz un negocio. Si no tienes idea de lo que quieres hacer, acércate, te ayudamos a crear una idea. O sea, aquí la idea es crear esta parte de ayuda, crear trabajo y tener como solvencia también, ¿no? Para poder tener esa reciprocidad con la gente, para que no tengas problemas como sociales, ¿no? De delincuencia, drogadicción, de alcoholismo. Ha sido muy bueno el tomar este curso. ¿Por qué? Porque me ayuda a tener una orientación diferente, ¿no? A tener una planeación. Hay un ejercicio que me encanta que se llama el Scamper, que vas poniendo todas las cosas así de, a ver, ¿no? Esto se reutiliza, esto lo cambiamos, esto lo modificamos. Toda esa parte ha sido muy padre. Y la otra parte que he aplicado a la vida personal, un segmento donde era urgente, importante y trascendental, ¿no? Hay cosas que son importantes, pero pues a lo mejor no son tan urgentes, ¿no? Pueden ser importantes, pero no van a trascender hacia adelante, ¿no? Al laboratorio social llego por medio de un amigo que me invita a formar parte. Él sabía que yo tenía una empresa, ¿no? Una pyme. Y sí, es un antes y un después del laboratorio social, porque es muy diferente las cosas que puedes aprender o los métodos que se están utilizando a lo que ya llevas. Haces las cosas igual, siempre, y no ves más allá. Existen varios errores que tenía, varias trampas que yo solita me ponía. Se te olvida cómo debes de hacerlo, cómo debes de renovarte, cómo debes de innovar y lo que hay en ese momento en el mercado, todo, ¿no? Un antes y un después como persona, porque me dieron un poquito más de seguridad, de ver mis capacidades, de explorarme a mí misma, ¿no? De quién soy y hasta dónde puedo llegar. Esa persona pues igual y nos ha ayudado como que a abrir más las puertas, ¿no? A pensar más hacia el futuro, que antes de que estuviéramos con ellos, pues la verdad pues teníamos como que, bueno, ¿qué onda, no? ¿Y de aquí a dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿No? Teníamos todo el proyecto, pero pues no teníamos cómo echarlo adelante hasta que él nos dijo, no, pues háganle así y así, y yo les voy a ayudar, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿no? Que cuando tienes ayuda, pues la vida es más fácil. De tanto tiempo abandonados, ahora pues igual hay apoyo, ¿no? Entonces la cuestión es que cuando alguien nos apoya, pues ¿qué sientes? Te sientes feliz, ¿no? Tú puedes llegar con nosotros con una idea preestablecida o con la base de lo que ya quieres que sea tu proyecto, o puedes llegar desde cero y nosotros te ayudamos a construir lo que quieras hacer.
Lo único que necesitamos es tu pasión y tu talento para poder desarrollar estas herramientas. El enfoque que le damos nosotros es justamente que tú crezcas como persona al mismo tiempo que crece tu idea de negocio y ayudes a las demás personas, porque de eso se trata, de un emprendimiento inteligente, de un emprendimiento que ayuda a su comunidad, que ayuda a la gente y que ve el mundo como un todo. El proyecto que cimenté, que me ayudaron a cimentar en Laboratorio Social, quiero llevarlo a cabo tal cual como es, para ayudar a más gente, para producir más empleos, que es lo que se necesita en esta colonia o bueno, más en la delegación Iztapalapa, pues podríamos hablar. Pero me gustaría enfocarme a sectores vulnerables, ya que existe mucho desempleo para personas en específicos en la sociedad, como madres solteras, estudiantes, personas de la tercera edad. Ahorita nuestros como planes a futuro, ¿no? Es tratar de reintegrar a más chavos. Pues hay tantos drogadictos en el mundo, pero si son un gasto para la economía mundial, los reintegras y son una economía que beneficie al país y al mundo. Estás hablando de una economía emergente, ¿no? Porque empiezan a ayudar a sus familias y empiezan a ayudar a la sociedad. Ya no la están destruyendo, están construyéndola internamente. Yo creo que los proyectos que tienen más posibilidades de éxito son aquellos que se empiezan porque tú comprendes o has vivido esa situación que quieres mejorar o eso que tú quieres hacer, innovar, es porque tú en algún momento viviste esa carencia, viviste esa incertidumbre o tuviste algún problema similar y descubriste que lo puedes resolver de esa manera. Entonces más personas se pueden beneficiar de ti. Y a partir de eso es que el proyecto realmente tiene mucho más posibilidades de éxito, porque lo estás haciendo como de corazón. En este tipo de colonias, no es que quieras salir adelante, es que tienes que salir adelante. Estás obligado a, o si no te quedas en el rezago. Y no es que sobresalgas, es que tienes que dejar a las personas o al mundo donde estás mejor que como lo encontraste. Nunca nos debemos de olvidar que sentimos, que pensamos y que hacemos las cosas por algo. A lo mejor lo hacemos por una pasión y esa pasión nos tiene que llevar a otro lugar. Lo que estamos viendo es cambio, estamos viendo cambios sociales y creo que estos cambios sociales, como lo estamos viendo en desarrollo urbano y como lo vamos a empezar a ver en varias zonas de la ciudad y del país, van a ser liderados por jóvenes. Por eso mismo es por lo que nosotros en el Laboratorio Social le estamos apostando a los jóvenes, porque son los jóvenes los que van a ser la fuente de cambio del futuro y del presente de México.